Señal directa. Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el cambio climático ya está aquí, ya está causando estragos para este año. Se esperan menos lluvias en el estado de Jalisco y, en contraparte, mayor número de conflagraciones. Lo hemos visto a lo largo de los últimos días, días incluso en los que ha habido hasta 5 o 6 incendios en diferentes puntos de Jalisco. Y todo eso tiene que ver con estos fenómenos que de alguna u otra manera pues, alteran la vida cotidiana del ciudadano. No solamente alteran su vida cotidiana, sino que además lo afectan inclusive en su salud o en su seguridad. Es por ello que hoy hemos querido dialogar con las autoridades del municipio de Tonalá, particularmente con la Dirección de Protección Civil y Bomberos, para hablar precisamente de esta situación, y por ello saludamos al comandante Ángel Barajas, subdirector de esta corporación, de esta dependencia. ¿Cómo le va, comandante? Buenos días, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Cuéntenos un poco cuál es primero la situación, el panorama que se vive actualmente en el municipio de Tonalá en torno a estos fenómenos, y cuál es un poco también la expectativa que se tiene para el resto del año. Mira, no es nomás hablar del municipio de Tonalá, yo creo que es un problema que nos aqueja a toda la zona metropolitana, todo el estado y todo el país, al hablar de desastres o calamidades que nos pudiésemos enfrentar ante cualquier fenómeno perturbador. No nomás en el municipio nos vemos afectados, yo creo que todo el país hasta cierto punto tiene un grado de afectación de acuerdo a la susceptibilidad en su zona o en el hábitat de las personas. Y que además ya no hay fronteras, ¿no? En algunos acontecimientos, por ejemplo, los incendios pueden ocurrir en un municipio, pero la contaminación que se lleva en los vientos nos pueden afectar en otros sitios. A nosotros como bomberos no existen las fronteras, entre nosotros nos apoyamos en cualquier situación que rebase nuestra capacidad, pero como lo indicas, en cuestiones de ciertos fenómenos perturbadores o agentes que modifican el entorno o el estado normal o natural del entorno, pues sí, por ejemplo, podemos tener en Guadalajara un incendio y la contaminación puede llegar hasta otros estados, afectando otros estados, por la misma contaminación generada en un incendio a kilómetros de distancia. ¿Cuáles son los casos más comunes que atienden los bomberos? Dependiendo la época del año. Ahorita, por ejemplo, estamos en el temporal de estiaje. Todo seco, atendemos lo más que es comunes, los incendios de pastizal, incendios de basura, lotes baldíos, predios, o la gente, por ejemplo, cuando está limpiando sus parcelas para siembra, pues se le sale de control cuando hacen la limpia de esos pedazos de tierra. También nos encontramos ahorita en periodo vacacional, por ejemplo, también es otro fenómeno perturbador. Ahorita se nos saltan los índices de accidentes carreteros, o en el hogar, o en centros de recreación familiar. ¿Ante qué casos son los que acuden los bomberos y cómo funciona en virtud, sobre todo ahora que se ha unificado el sistema de emergencias? Mira, nosotros hay un catálogo nacional de emergencias donde te especifica cuál es la función de cada corporación, ¿no?, de emergencia, digámoslo así, lo que es seguridad pública, servicios médicos, protección civil. Está definido ahí. Nosotros generalmente vamos a todo lo que tenga que ver con salvaguardar la vida de las personas. Cuando la vida de las personas está en riesgo, es a donde acude protección civil. A veces la gente piensa que protección civil y bomberos es lo mismo. No, bomberos es como un ente reactor de la protección civil. La protección civil está más encaminada a todo lo que tenga que ver con prevención, todo lo que es la legislación, prevención, mitigación. Bomberos en la etapa de actuar, durante del siniestro. Nosotros atendemos la emergencia, y protección civil se dedica principalmente a lo que es prevención, todo lo que tenga que ver con normatividades, leyes y demás. Nosotros vamos, ahorita, por ejemplo, te puedo decir que hay un operativo vacacional de Semana Santa y Pascua, donde va a haber puntos operativos de prestar auxilio a la población y para hacer una llegada más rápida al lugar del incidente. Puntos estratégicos, balnearios, centros recreativos, carreteras, plazas principales. Hay personal de nosotros ya, ahorita precisamente ya distribuyéndolos para tener un saldo blanco, buscar tener un saldo blanco en esta temporada de vacaciones. De alguna manera, los accidentes automovilísticos son los que tienen un poquito mayor de difusión en cuanto a las medidas de prevención que tienen que seguir quienes viajan en esta época. Pero me parece que también hay dos sitios que a veces les prestamos poca atención y que también suelen ocurrir accidentes en este periodo vacacional. Me refiero a las casas habitación
Y, por ejemplo, también en los balnearios o en los centros recreativos, las playas, ¿no? Donde a veces es común el número de accidentes que ocurren. Dentro de los fenómenos perturbadores, que básicamente son 5, bueno, ya había 6, hablando de un sexto que era el fenómeno astronómico, pero todavía no está bien definido en qué área va a quedar o si van a ser uno nuevo, están los fenómenos socioorganizativos. Entonces, que se caracterizan por concentraciones masivas de población, movimiento de masas de gente, concentraciones de gente en un punto específico, por ejemplo, manifestaciones y demás. Entonces, al periodo vacacional nosotros lo catalogamos dentro de los fenómenos socioorganizativos por ser movimientos y concentraciones de población masiva. Los centros de religiosos, como tú lo indicas, los centros de recreación familiar, balnearios y demás, donde se genera una serie de recomendaciones de acuerdo al punto o el área donde vamos a trabajar en ese momento. Nosotros ya generamos, previo a este periodo, ya estuvimos trabajando en la fase preventiva meses atrás, donde se hicieron difusión de trípticos con recomendaciones, si vas a salir, qué hacer en tu hogar, qué hacer en tu vehículo, qué hacer en el traslado. Si vas a ir a una playa, cuerpo de agua, un balneario, qué hacer, sobre todo con los pequeños, con los hijos, qué hacer. Nosotros hacemos una campaña preventiva antes de que comiencen las vacaciones y se da una serie de recomendaciones fáciles de seguir, que a veces no les hacemos caso omiso y le damos más importancia a otras cuestiones, sí. Y de ahí que vienen los accidentes, porque todos los accidentes son prevenibles, siempre y cuando tengamos esa cultura de prevención. Ahora, de pronto vemos como que los accidentes que se registran en particular en esta temporada vacacional son más llamativos o son con consecuencias más delicadas. ¿A qué se debe? ¿Hay más descuido? ¿Se relajan más las personas con respecto a las medidas de seguridad que deben tomarse? Mira, no creo que se relajen más, yo creo que es por lo mismo que vemos la concentración, el movimiento masivo de población hacia las áreas vacacionales. Por ejemplo, te puedo decir, si tuviéramos 10 carros al día en una época normal que viajan por una carretera, ahorita tenemos un 200% más. O sea que tenemos más de 30 vehículos o 40 vehículos mayor a los 10 que teníamos comúnmente. Entonces, por ende, hay más riesgo de accidente, hay más riesgo de cometer errores y los accidentes, como es mayor la cantidad de vehículos, se pueden generar con mayores consecuencias. No quiere decir que no tomen en cuenta ese factor, sino que es más la masa de vehículos de lo común lo que provoca esos accidentes. ¿Las condiciones en las que trabajan, cómo están en este momento? Bien, bien. Tenemos un buen ambiente laboral, equipo básico, coordinación muy buena entre todos los órganos de gobierno. Porque ha habido de pronto en los últimos años más atención sobre este tema, Ya ¿no? las autoridades están volteando a ver un poco más hacia nosotros, que somos muy necesarios, que es muy básico que estemos presentes. Que de pronto nomás nos acordábamos el día que había un incendio o algo Ahí más grande, ahí van y no tienen el equipo, ¿no? También, sí, exactamente, las autoridades y la población ya ve que no nomás el bombero va a apagar un incendio, no es Claro. un mundo de actividades y mundo de servicios que prestamos, desde lo más insignificante a cuestiones mayores donde ya podemos catalogarlos como desastres. ¿Por qué no nos da algunas recomendaciones así muy generales, rapiditas, de lo que han estado ustedes pidiendo a los Mira, por ejemplo, en el hogar, si vas a salir, lo primordial que debes hacer es cortar tu suministro de gas, sea de LP o natural, cortar el suministro de gas, de ser necesario, y si pudiera también tu corriente eléctrica, básicamente, para evitar cualquier riesgo de incendio al interior. O sea, cerramos la llave del gas y bajamos de el agua switch también. y con eso... Si no tienen ningún perecedero o no ven la necesidad de dejar su corriente eléctrica abierta, pues cerrarla, bajar el switch, como usted dice. Y con eso se van a evitar muchos problemas o van a prevenir muchos riesgos al interior del hogar. En el vehículo, pues obvio, lo básico, checar todos tus puntos de seguridad del vehículo, hablando de ruedas, refacciones, niveles óptimos en motores y demás. Tus documentos de viaje, lo que es seguro, vigente y documentos oficiales en caso de ser necesarios. Eso es antes del trayecto. Durante el trayecto, pues respeta las señales viales, respeta lo que te llegan las autoridades, atento a todos tus puntos al ir conduciendo y sobre todo no conducir bajo ningún efecto de alguna droga o estupefaciente. En balnearios, en playas.
En playa, si vas a hacer, si vas a llevar a tu familia, pues como dicen, la mamá de los pollitos, cuidarlos, no perderlos de vista, porque ahorita es muchísima la gente que está en esos centros recreativos y en segundos se nos pierden los menores. Niños, ay, ¿sí? tremendo. Y no confianza, ¿no? De pronto creemos que nada más está en la orillita de... Sí, exactamente. Sí. Y no hay pasa corrientes nada. de fondo, hay las mismas olas generan otro tipo de corrientes que ni nos damos cuenta nosotros y somos arrastrados. Igual, en los balnearios lo mismo, aunque en un chapoteadero, desafortunadamente a nosotros nos ha tocado atender a casos donde en un chapoteadero que no mide de profundidad más de 20, 25 centímetros, menores ahogados con sus propios salvavidas, que se voltean y los papás en Claro. otro lado no se dan cuenta hasta cuando ya el niño está pues, muerto en el lugar. Muy bien. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Muchas gracias por la visita y ojalá que estas vacaciones las podamos disfrutar y tengamos pues los menos incidentes posibles, Sí, ¿no? un saldo blanco. Ojalá que tengamos un saldo blanco. Si la gente acata, si la gente entiende las necesidades básicas, las recomendaciones básicas, perdón, que las autoridades preventivas les otorgan, yo creo que no hay por qué lamentar ningún tipo de incidente, pero lamentablemente, pues, todavía el mexicano en la cultura de la prevención lo ve como que algo que no debe ser, como que es algo que nomás nosotros estamos molestando, y es al contrario, es por su bienestar Claro. y porque no tengan ningún tipo de incidente. Y muy rápidamente mencionar también que son días de fervor religioso, donde hay varias concentraciones, como ya lo decía, estas peregrinaciones Exactamente. y demás. Importantísimo, los bloqueadores solares, hidratarse bien. Ya ahorita Los golpes de calor están hijo, a la orden del día. Estamos muy, temperaturas muy elevadas y más que se van a poner, más que se van a poner. Ay, Apenas estamos tremendo. entrando en la primavera, imagínense, en verano. Comandante, muchas gracias. Un placer, muchas gracias por la invitación. El comandante